Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, acá nosotros estamos tratando de ponernos al día con la maratónica cantidad de oraciones y de trabajos que nos mandan cada uno de los suscriptores día a día, ¿no? Así que bueno, acá estamos reunidos en este caso gracias a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel nos ha mandado oraciones que parecen oraciones simples, pero tan simples no son. ¿Por qué? Porque son bastante complejas. ¿Por qué? Porque son oraciones, ¿sí? Compuestas, ¿sí? Subordinadas. ¿Sí? Y cuando hablamos de subordinadas, estamos hablando de subordinadas adjetivas, sustantivas y o adverbiales. Eh, pero no sin antes, vamos a empezar, no sin antes decirles de que al final de cada tutorial siempre, pero siempre le dejamos una dirección de correo electrónico, le estamos dejando un número de teléfono para que se comuniquen con nosotros, así podemos asistirlos y ayudarlos con la mayor prontitud posible. Bueno, Daniel, aquí estamos nosotros con una oración que nos has mandado, ¿sí? Una oración que está en voz pasiva. Es muy particular esta oración. ¿Por qué? Porque a pesar de no solo es una oración compleja, ¿sí? Subordinada, sino que está dentro de una oración en voz pasiva. Entonces, amerita explicarla para que puedas entender cómo es el paso a paso de el análisis de la misma, ¿no? Bueno. Primero, lo primero que tenés que hacer, Daniel, sí o sí, ley de hierro, es leerla la oración. Leerla para poder entender de qué se trata. Dice, la casa donde nací está bajando por la calle aquella. Se siente mucha añoranza, se siente mucha nostalgia en todo lo que dice, ¿no? Porque está hablando del lugar de la infancia, ¿no? El lugar en donde nació esta persona. Entonces, está muy cargada de sentimientos y de emociones. Muy bien, muy bien. Y esto también ya me trae a la memoria, ¿sí? El lugar en donde yo nací también y seguramente el lugar donde nacieron ustedes. Muy bien, ya al saber, Daniel, de qué se trata la oración, al comprender, al entenderla, puedo pasar al segundo paso que es marcar los núcleos verbales. Dice, la casa donde nací, ahí tenemos, ¿sí? Un núcleo verbal, ¿sí? Está bajando por la calle aquella, está bajando. Acá tengo otro núcleo verbal, pero funciona como frase verbal. Está como frase porque tiene el verboide, el verbo conjugado acompañado de un verboide, en este caso en gerundio, ¿no? Ahora, tenemos ya dos verbos tenemos dentro de la oración. Ahora, si vos, Daniel, estamos trabajando ya con análisis de oraciones compuestas, seguramente debes estar pispeando ya cuál es el encabezador. En este caso, los encabezadores, que es lo que vos tenés que tener bien lubricado, Daniel, bien aprendido, bien sabido, ¿sí? Son los que te van a permitir saber dónde empieza la proposición subordinada. Mirá, ahí tenemos uno, ¿sí? Ese encabezador te dice de que ahí está empezando una proposición subordinada. Y la buena lectura, la buena entonación, la buena pronunciación de la oración te va a enseñar y te va a decir hasta dónde llega. La casa donde nací está bajando por la calle aquella. La casa donde nací, ¿te das cuenta? Hasta aquí llegó, ¿sí? Hasta ahí llega nada más. ¿Sí? Muy bien, entonces ya sabes cuál es la proposición y esa proposición tiene su núcleo verbal como corresponde. Y después tenés el núcleo verbal de la oración principal, ¿sí? A este verbo, que es el de la oración principal, le vas a preguntar para poder separar el sujeto y predicado, ¿sí? ¿Qué está bajando por la calle aquella? La casa donde nací. Ah, perfecto. Entonces hasta ahí es el sujeto y todo lo demás es predicado verbal simple. El sujeto es expreso simple. No vamos a parar, Daniel, en explicar por qué es expreso, por qué es simple, por qué es verbal, por qué es simple, porque ya estás en un nivel de análisis bastante avanzado, ¿no? En donde esas cuestiones ya se las da por sobreentendidas, ¿no? Obviamente. Vamos a analizar el sujeto. Tenemos el artículo la, que funciona como modificador directo, y el sustantivo casa, que funciona como núcleo. Y acá tenemos dónde nací. Fíjate de que vos tenés el encabezador y el encabezador tiene como antecedente al sustantivo casa. Ah, y los únicos encabezadores que tienen como antecedente a un sustantivo son
al de las proposiciones subordinadas adjetivas. Entonces, esta es una proposición subordinada adjetiva. Y las adjetivas tienen una sola función que cumplen, que la función que cumplen es la de modificador directo. ¿Modificador directo de quién? Del núcleo sustantivo que tienen como antecedente. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Pero tenemos que terminar de analizarla, especialmente en la parte de el predicado, ¿no? Que dice por la calle aquella. Y si le dijimos desde un principio que estamos en presencia de una oración en voz pasiva, si tenés frase verbal, seguramente lo que continúa la frase verbal es el complemento agente. ¿Cómo me doy cuenta que es un complemento agente? Primero, porque su núcleo es un sustantivo. Segundo, porque está encabezado por la preposición por, que funciona como nexo subordinante. Acá tenemos un modificador directo y acá tenemos un modificador directo, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que es el complemento agente, propio de las oraciones en voz pasiva, ¿sí? En voz pasiva, ¿sí? Típico de las oraciones en voz pasiva que tenés complemento agente, frase verbal. Ahora, dentro de esta oración en voz pasiva, tenés una proposición subordinada adjetiva que está dentro del sujeto, que está funcionando como modificador directo del núcleo sustantivo que tiene como antecedente. Ahora, cuando vos tengas este análisis, Daniel, es importante que sepas de que lo puedes bajar a un segundo nivel de análisis a la proposición y analizarla, ¿sí? Ahora, yo ya de antemano ya escribí ya la proposición subordinada aquí al pie para ahorrar tiempo y para explicarte cómo es el segundo nivel de análisis, ¿sí? El segundo nivel de análisis, yo bajo la proposición, ¿sí? En el caso de los encabezadores de las proposiciones subordinadas adjetivas, cuando lo bajas al segundo nivel de análisis, funcionan como núcleo de sujeto, ¿sí? Entonces, así, sujeto expreso simple, en donde funciona, tiene la función de núcleo de sujeto. Predicado verbal simple, nací, núcleo verbal. Y de esta manera tenés analizado el segundo nivel de análisis, es decir, que está completísimo el análisis, porque no solo analizaste la oración, ¿sí? Que está en voz pasiva, sino que también extrajiste la proposición subordinada, la bajaste a un segundo nivel de análisis y por ende la analizaste sintácticamente. Esto es un análisis completo de una oración compuesta por coordinación, ¿sí? No te olvides de eso. Y obviamente se puede cambiar la oración de voz pasiva a voz activa. En voz activa sería, a ver, déjame ver, la calle aquella baja a la casa donde nací. Así sería la oración en voz activa, ¿sí? Hemos cambiado el complemento agente, lo pasamos para sujeto, la frase verbal la convertimos en núcleo verbal y el sujeto lo pasamos para el predicado. Y de esa manera queda la oración en voz pasiva pasada a voz activa. Bueno, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por el aporte, Daniel, ¿sí? Agradecido con vos y con todos los suscriptores que nos mandan material. No quiero irme sin pedirles por favor de que para ayudarnos activen la campanita de notificaciones, coloquen me gusta y suscríbanse a nuestro canal para poder seguir acompañándolos en los estudios, ¿no? Pero no se olviden que acá le dejamos la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de contacto para que se comuniquen con nosotros lo antes posible, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo grande a la distancia, Daniel. Chao, hermano. Chau, chau.